Mi exesposa me engañó, abandonó a nuestras hijas y volvió años después con el hijo de otro, exigiendo que fuéramos familia otra vez. Me llamo Héctor y todavía me cuesta escribir todo esto sin sentir que me tiemblan las manos. Conocí a Roxana cuando teníamos unos 25. Trabajábamos en la misma empresa, yo había entrado un año antes y ella llegó para cubrir una vacante en otra área. Nos cruzábamos en el comedor, en los pasillos, en esas reuniones eternas que podían haber sido un correo. No fue un flechazo dramático, fue algo más sencillo, su risa corta cuando estaba nerviosa, la manera en que se acomodaba el cabello antes de hablar, el modo en que escuchaba. Empezamos a salir sin demasiadas expectativas y, cuando me di cuenta, ya habíamos cumplido 2 años de relación. Nos casamos sin grandes lujos, con una fiesta pequeña y familiar. Éramos felices, o al menos eso creíamos. Dentro de los 3 años de matrimonio llegaron nuestras 2 hijas, Valeria, que ahora tiene 9, y Luciana, de 7. El segundo embarazo no estaba en los planes y Roxana lo dijo sin rodeos. No estaba contenta, no se sentía lista para volver a pasar por todo tan pronto. Yo, tratando de ser cuidadoso, le dije que iba a apoyar la decisión que tomara. No quería empujarla hacia un embarazo que la hiciera infeliz. Al final, decidió continuar. Intenté convencerme de que con el tiempo lo aceptaríamos juntos y encontraríamos de nuevo ese ritmo que teníamos. Después de que nació Valeria, todavía nos sentíamos en sintonía. Nos organizábamos, nos reíamos del caos que provoca un bebé en una casa, nos tomábamos turnos para dormir. Yo trabajaba y Roxana había decidido renunciar por voluntad propia para quedarse en casa y dedicarle tiempo a la niña. No era una imposición mía, de hecho, al principio insistí en que no se apurara a dejar la empresa, pero ella lo tenía claro. Durante un tiempo funcionó. Sin embargo, cuando supimos de Luciana, algo cambió. Al inicio pensé que era cansancio, hormonas, la presión del cuerpo y de la cabeza que no dan tregua. Se volvió irritable, de mal humor, cortante conmigo y, lo que más me dolía, también con Valeria. Empezamos a caminar sobre cáscaras de huevo en nuestra propia casa, midiendo cada palabra, cada gesto, para que no estallara. Yo hacía lo que podía. Llegaba molido del trabajo, pero igual lavaba platos, tendía la ropa, preparaba algo de comer cuando se hacía tarde, me levantaba a medianoche si escuchaba a alguna de las niñas llorar. Roxana, en cambio, empezó a apagarse y a distanciarse. Lo justificábamos con el embarazo, con el ya se le va a pasar, con ese optimismo que uno se inventa para no aceptar que las cosas se están desordenando. Cuando Luciana nació, supuse que, pasado un tiempo razonable, Roxana volvería a encargarse de lo que solía hacer, o al menos a compartirlo. Pero los meses pasaron y nada cambió. Fue entonces que contratamos a una empleada doméstica. No estaba en nuestro presupuesto, yo no ganaba tanto, pero Roxana decía que no le alcanzaban las fuerzas para la casa además de las niñas. Acepté, más por evitarle fricciones que por convicción. Me prometí que sería temporal, solo hasta que la rutina se acomodara. Sin embargo, la rutina no se acomodó, se endureció. La casa se llenó de silencios y de un televisor encendido que parecía sostener el techo. Roxana pasaba horas viendo programas de concurso y reality shows, a veces las niñas se sentaban con ella, inmóviles, como si todo fuera un largo domingo que no termina. Yo me iba al trabajo con un nudo en el estómago y volvía con el mismo nudo apretado. Me daba vergüenza admitirlo, pero estaba resentido. No por el cansancio, eso se aguanta, sino porque sentía que remaba solo. Además, pagar el sueldo de la empleada, más los gastos de siempre, más las cosas de las niñas, nos dejaba sin espacio para ahorrar. Yo soñaba con guardar aunque sea un poco para su futuro, para emergencias, para no vivir al filo. Era imposible. Roxana no quería ni oír hablar de ajustar. Si le proponía revisar el presupuesto, me respondía con una mueca y me soltaba un gana más, pues. Yo me mordía la lengua para no soltarle de golpe la frustración. A los 6 meses del nacimiento de Luciana, entendí que ya no podía postergar la conversación. Les pedí a mis padres, Carmen y Eusebio, que se llevaran a las niñas un día entero. Aceptaron encantados, siempre han sido de esos abuelos que se desviven por sus nietas. Me quedé en casa con Roxana, respiré hondo, y traté de hablar con calma. Le dije que sabía que estaba cansada, que la entendía, que 2 embarazos seguidos no son poca cosa, que yo también llegaba hecho polvo. Le propuse que renegociáramos el trabajo de la casa, que la empleada se quedara menos horas, que ella retomara aunque sea algunas tareas, que buscáramos un punto medio. ¿Era eso o seguir hundiéndonos? No me dejó terminar. Se cruzó de brazos, frunció el ceño y me lanzó que yo no entendía nada, que la estaba culpando por mi fracaso de no ganar lo suficiente, que ahora además la quería poner a mi servicio como si fuera mi empleada. Intenté aclarar que no era eso, que lo que pedía era cooperación, que yo también hacía cosas, que no me estaba escapando de mi parte. En un momento, y sé que fue un error, mencioné que la empleada me había comentado una vez, de pasada, que las niñas pasaban largas horas frente al televisor. Que casi no salían al parque salvo cuando la vecina aceptaba llevarlas por una propina. Apenas dije eso, Roxana cambió. Me acusó de espiarla, de poner a la empleada a vigilarla, de manipularla.
Me dijo que yo me pasaba sentado en un escritorio unas horas y regresaba a exigir como si fuera el dueño de todo. No tenía sentido discutir con esa lógica. Pero lo hicimos igual. La pelea creció, se fue de las manos. Yo le solté que no estaba cumpliendo como madre, que Valeria le tenía miedo, que ya no sabía cómo acercarse sin que le gritaran. Ella me llamó perdedor, me dijo que no podía estar con una mujer de su nivel, que yo debía agradecer que todavía estaba allí, que si no me alcanzaba para una empleada era mi problema. Y yo, idiota, le respondí con rabia. Le dije vaca perezosa. En cuanto esa frase salió de mi boca, su cara se desfiguró. Me empujó con fuerza. No lo vi venir. Retrocedí torpemente y caí sobre la mesa de centro. El vidrio explotó bajo mi espalda. Sentí el dolor punzante, el silbido en los oídos, la sangre tibia. De ahí recuerdo flashes. Roxana llorando, pidiéndome perdón una y otra vez. Los paramédicos, la ambulancia, el hospital con su olor a desinfectante. Por suerte, las lesiones fueron superficiales, cortes, moretones, una espalda que me ardía. Pero algo se rompió en mí que no tuvo puntos ni vendajes. Yo ya no podía confiar en Roxana. Si me empujó a mí, ¿qué evitaba que un día perdiera el control con las niñas? Cuando me dieron de alta, tomé una decisión, le pedí que se mudara. Le dije que, por el bienestar de Valeria y Luciana, no podía estar en casa hasta que un profesional dijera que estaba apta para volver. Llamé a mis padres y les pedí que se quedaran con las niñas unos días, hasta que Roxana se fuera. Fue una semana larga. Ella prometía cambiar, juraba que todo habría sido distinto si yo no la provocaba, lloraba, suplicaba. Yo estaba helado por dentro. Estuve a punto de presentar el divorcio. Tenía el papel en la mano. Pero Roxana me pidió una oportunidad con una voz que no le había escuchado, ni altanera ni defensiva, solo derrotada. Acordamos que se iría a la casa de sus padres y empezaría terapia. Yo también me comprometí a terapia de pareja. La condición fue clara, solo cuando su terapeuta la considerara apta, cuando hubiera avances reales, podría volver. Yo no quería que mis hijas crecieran sin madre, quería creer que lo que pasaba tenía explicación y tratamiento. Mis padres se mudaron conmigo temporalmente para ayudarme con Valeria y Luciana. Fueron meses raros, de organizar horarios, de sostener la cotidianidad con alfileres. Las sesiones de pareja empezaron. A ratos parecían útiles, en otros, solo removíamos lo que dolía. El terapeuta de Roxana me dijo, con lo que podía compartir, que ella estaba lidiando con depresión posparto, que uno de los síntomas, en su caso, se había manifestado como explosiones de ira. No me consoló, pero me dio un marco. Me pidió paciencia. Yo quería tenerla, aunque a veces se me desgastaba. A los 6 meses de ese proceso, Roxana empezó a venir a ver a las niñas bajo mi supervisión. Al principio, se limitaba a observarlas jugar. Luego se animaba a leerles un cuento, a peinarles el cabello, a ayudarlas con la tarea. Yo la miraba con la guardia arriba, sin poder evitarlo, pero admito que algo en su manera de acercarse parecía más suave. Por un momento creí que podríamos, despacio, reconstruir algo parecido a una familia. Y entonces, sin aviso, dejó de ir. Faltó a 2 sesiones seguidas de terapia de pareja. No contestaba mis llamadas, respondía mensajes con monosílabos, decía que estaba cansada, que necesitaba tiempo. El terapeuta me aseguró que estaba yendo a sus consultas individuales y que iba mejor, pero conmigo se esfumaba. Esperé, insistí lo suficiente para no parecer acosador, traté de no perder la calma. Cuando pasaron casi 3 meses así, tomé una decisión que había evitado por respeto a un pacto, fui a buscarla a la casa de sus padres. A Carmen y Eusebio no les caigo bien desde hace tiempo, me responsabilizan de lo que pasó, como si yo hubiera querido que su hija se descontrolara. Por eso, Roxana me pidió desde el principio que no fuera a esa casa, que no complicara más las cosas. Yo respeté ese límite hasta ese día. Toqué la puerta. Me atendieron con caras de piedra. Pregunté por Roxana. Me dijeron que no estaban autorizados a decirme dónde estaba. Intenté explicar que solo quería saber si estaba bien, por las niñas, por el proceso. Me cerraron la puerta. Hubo algo casi disfrutable en el gesto, una satisfacción mínima en su mirada, y me dio mala espina. Me quedé en la vereda con el celular en la mano, llamando una y otra vez. Roxana no contestó. Cada tono me perforaba un poco más. Caminé por el pasadizo lateral hacia el patio trasero, recordando que la puerta de la cocina solía quedarse sin seguro. Ni siquiera llegué. En el jardín, en el columpio de madera, estaba Roxana. De espaldas. No estaba sola. Se besaba con un hombre que no reconocí. Una imagen nítida, cortante, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para que me quedara grabada, su mano en la nuca de él, la otra sosteniendo la cadena del columpio, él inclinándose. Con la seguridad de quien no teme ser descubierto. Sentí el estómago vaciarse. No hice escena. No grité. No avancé. Giré sobre mis talones y caminé hacia la calle. Escuché que alguien dijo mi nombre. Roxana. Corrió detrás de mí, me alcanzó a medio camino, intentó tomarme del brazo.
Héctor, espera, no es lo que piensas, dijo la frase más trillada del mundo. La aparté con suavidad y le pedí que no me tocara. No escuché el resto. Subí a mi coche, cerré la puerta, encendí el motor. Conduje hasta mi casa en automático, como si mi cuerpo supiera el camino y mi cabeza se hubiera quedado en ese columpio. Llegué y bloqueé su número, su correo, su todo. Le conté a mis padres lo que había visto. Les pedí que, por favor, contactaran a un abogado. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando, buscando señales, pensando en cada vez que respondió con frialdad, en cada excusa para no ir a terapia. Al día siguiente empecé el proceso de divorcio. No volví a verla hasta el día de la mediación ordenada por el tribunal. Para entonces yo era un robot. Funcionaba por inercia, trabajo, niñas, casa, dormir lo justo, volver a empezar. Sentarme frente a Roxana fue como mirar a alguien que conociste y que ya no tiene tus colores. Me enteré ahí mismo de lo que ella quería, renunciar a sus derechos parentales. No iba a luchar por custodia, no quería visitas supervisadas. Quería cortar. Prefería irse con el hombre del columpio, Martín, su amigo de infancia, con el que se había reencontrado cuando volvió a vivir con sus padres, y empezar de cero. Sus padres, por supuesto, avalaban su decisión. Decían que al fin estaba eligiendo su felicidad. Escucharlos hablar de elegirse a sí misma como si el resto fuéramos muebles que se cambian de ambiente me dejó una mezcla amarga de rabia y alivio. El divorcio se alargó. Roxana, aún habiéndome engañado, intentó pedir pensión alimenticia. Mi abogado y yo peleamos cada punto. Todo lo que teníamos había salido de mi trabajo durante años, ella llevaba mucho tiempo sin aportar y, en los últimos meses, su presencia no había sido más que una sombra hostil. No fue rápido, pero finalmente se resolvió. 5 años han pasado desde ese acuerdo. 5 años en los que reconstruimos la casa de otra manera, nos mudamos a un lugar un poco más grande, mis padres cerca para ayudar cuando se puede, yo ascendido y respirando más holgado. Valeria y Luciana crecieron con una alegría tímida al principio, y luego abierta, de esa que se nota en cómo entran corriendo al colegio o en cómo vuelven con historias interminables. Creí que el huracán había quedado atrás. Hasta el día en que Roxana volvió a tocar mi puerta con un niño de la mano. Mateo, habría de enterarme después. Tendría 3 o 4 años. Yo estaba saliendo al trabajo, las niñas estaban en el colegio. Abrí y la vi con los ojos rojos, la barbilla temblando. Dijo que venía a disculparse, que estaba lista para ser familia otra vez, que quería una oportunidad para nuestro matrimonio. Yo no pude siquiera procesar todo en orden. La palabra familia me raspó. Sentí que intentaba meterse por la misma puerta por la que un día salió llevándose mis certezas. Le dije, con la frialdad que pude sostener para no faltar el respeto frente al niño, que esta ya no era su familia. Que yo dejé de ser su esposo el día del columpio. Que el divorcio fue un trámite, sí, pero la ruptura fue antes. Le pedí que se fuera, que no volviera a mi propiedad. Cerré la puerta. Escuché su llanto un par de minutos. Me quedé quieto detrás de la madera, respiré hondo, esperé a que el pasillo estuviera en silencio, y salí rumbo al trabajo como quien camina por un puente colgante, paso a paso, sin mirar abajo. Creí que todo había terminado ahí. No contaba con que mis padres ya estaban metidos hasta el cuello. Esa noche me llamaron para exigir una explicación, por qué había rechazado a Roxana, porque no pensaba en las niñas. Me dijeron que ella estaba devastada, que había acudido a ellos, que hacía un mes les contaba su proceso, que se estaba separando de Martín y que al fin había una oportunidad para recomponer lo nuestro. Me enteré, con esa llamada, de que habían sido ellos quienes le dieron mi nueva dirección. Que la animaron a buscarme. Que desde hacía años hablaban con ella a mis espaldas. Sentí el mismo vidrio romperse en mi espalda, pero esta vez por dentro. Les dije que no era su lugar decidir, que se habían pasado todos los límites. Ellos me respondieron que también eran responsables del bienestar de sus nietas, que su opinión valía igual que la mía, que estaba siendo egoísta. Colgué con la sensación de que el suelo se movía. Hasta ese punto llega hoy mi relato. Lo que vino después no lo voy a atorar aquí, porque necesito contarlo con la misma precisión con que lo viví. Pero si algo aprendí en esos años es que el pasado nunca regresa con manos vacías, siempre trae cuentas. Y a partir de ese golpe en la puerta, entendí que las cuentas que yo creía saldadas, en realidad, seguían abiertas. Me costó varios días asimilar lo que había descubierto. La llamada con mis padres me había dejado con un nudo en el estómago, pero lo peor llegó después, cuando se atrevieron a escribirme un correo explicándome toda la verdad. En esas líneas supe que la traición no había empezado el día que le dieron mi dirección a Roxana, sino mucho antes. Según ellos, Roxana los contactó poco después de que iniciamos el divorcio. Les contó que Martín la había puesto contra la pared, o se iba con él y dejaba atrás a su familia, o luchaba por la custodia de las niñas y lo perdía a él. Mis padres, conmovidos por la versión de Roxana, aceptaron ser un puente entre ella y las niñas. Así, cada vez que yo dejaba a Valeria y Luciana en su casa, ellos permitían que Roxana las viera. No una vez, no dos, sino durante años. Y no solo eso,
Les pedían a mis hijas que me mintieran, que dijeran que habían jugado con un amigo de los abuelos cuando en realidad habían estado con su madre. Leer eso me quemaba las manos. Mis propios padres me habían apuñalado por la espalda. Yo, confiado, había dejado a mis hijas bajo su cuidado, creyendo que estaban seguras, cuando en realidad las estaban usando para encubrir los encuentros con Roxana. No podía evitar sentirme un idiota. Y al mismo tiempo, me dolía pensar en Valeria y Luciana cargando con ese secreto, con el peso de mentirme a mí para proteger a alguien que las manipulaba con miedo y promesas de dulces. Esa noche, me senté con mis hijas. Al principio, no querían hablar. Las vi bajar la mirada, morderse los labios, soltar lágrimas silenciosas. Hasta que, con la voz quebrada, Valeria me dijo que sí, que habían visto a su mamá muchas veces en casa de mis padres. Que les habían dicho que si me contaban, Dios las castigaría. Que cada juguete y cada caramelo que recibían era a cambio de guardar silencio. Yo escuchaba y sentía que me arrancaban algo del pecho. Las abracé, les aseguré que no habían hecho nada malo, que no tenían la culpa, que los adultos las habían puesto en esa posición. Esa misma semana hablé con mi abogado. Le conté todo, le mostré los correos. No podía permitir que siguieran interfiriendo, ni mis padres ni Roxana. Iniciamos el trámite para obtener órdenes de restricción. No me tembló la voz al firmar los papeles. Tenía claro que lo hacía por mis hijas, para que ya no vivieran en esa confusión de secretos y amenazas disfrazadas de amor. Mientras tanto, Roxana intentaba dar lástima. Mis padres me habían relatado que Martín la había abandonado, que ya no quería saber nada de ella ni del hijo que tuvieron juntos, Mateo. Que había recibido una oferta de trabajo lejos y se había marchado. Roxana se había quedado sola, con un niño pequeño, sin nadie que la sostuviera. Para mis padres, eso era suficiente para que yo la perdonara, para que abriera las puertas de mi casa como si nada hubiera pasado. Lo decían como si la desgracia la hiciera automáticamente merecedora de reconciliación. Yo pensaba lo contrario, era justicia poética. Ella había elegido dejar atrás a Valeria y Luciana para seguir a Martín. Y Martín, tarde o temprano, le mostró que él también podía abandonarla. No me producía compasión, solo la certeza de que mis decisiones habían sido correctas. Valeria y Luciana, aunque tristes, entendieron mi postura. Les expliqué que no volverían a ver a su madre ni a sus abuelos. Que sé que era doloroso, pero que era necesario para protegerlas. Les prometí que no estarían solas, que yo siempre estaría ahí, que haríamos terapia para procesar todo lo que habían vivido. Ellas asintieron con lágrimas en los ojos, y en ese momento comprendí que ser padre no era solo dar techo y comida, sino sostenerles el alma cuando el mundo se empeña en romperla. Con la orden de restricción en marcha, reforcé la seguridad en la casa, avisé a la escuela, hablé con los maestros para que solo yo pudiera recoger a mis hijas. Me volví más cauteloso, más vigilante, casi paranoico. No quería dejar un resquicio abierto por donde Roxana o mis padres pudieran colarse de nuevo. Los días pasaban con una calma rara, como la tregua antes de una tormenta. Mis hijas y yo empezamos terapia familiar, y aunque era difícil, poco a poco veía cómo se liberaban del peso de los secretos. Aprendían a confiar en mí otra vez, a hablar sin miedo a represalias. Yo también aprendía a no culparme por todo, a aceptar que había hecho lo mejor que podía con lo que tenía. Pero esa paz era frágil. Y lo entendí de golpe, la tarde en que sonó el timbre de casa y, al abrir, me encontré frente a frente con Roxana y mi madre, Carmen. Ambas desafiantes, ambas exigiendo hablar. La orden de restricción aún fresca, la calma de mis hijas colgando de un hilo, y yo con la certeza de que el pasado todavía no había terminado de soltarme. Aquel día que tocaron el timbre recuerdo haber sentido un escalofrío antes de abrir la puerta. No esperaba a nadie y mis hijas estaban en la sala, jugando tranquilas. Cuando giré el picaporte y vi a Roxana junto a mi madre, Carmen, sentí como si me hubieran tendido una emboscada en mi propio hogar. Roxana estaba alterada, con el rostro enrojecido, y Carmen a su lado con esa expresión desafiante que solía reservar para cuando pensaba que tenía la razón absoluta. Lo primero que hice fue mantener la calma. Les pedí que se fueran, que estaban rompiendo la orden de restricción, que no tenían derecho a estar allí. Roxana, en lugar de retroceder, levantó la voz y comenzó a gritar que yo era un egoísta, que estaba separando a una madre de sus hijas, que estaba destruyendo una familia. Mis hijas escucharon desde la sala y las vi mirar hacia la puerta con miedo en los ojos. Les indiqué con un gesto que subieran a su cuarto. Ellas obedecieron, pero yo podía sentir su angustia desde la escalera. Carmen no dijo nada al principio, solo se cruzó de brazos y asentía cada vez que Roxana lanzaba una acusación. Yo respiraba hondo para no perder la paciencia. Les recordé que había un documento legal que les prohibía acercarse, que estaban arriesgándose a consecuencias graves. Pero Roxana no paraba. Me acusaba de cruel, de vengativo, de ser incapaz de perdonar. Decía que Valeria y Luciana necesitaban a su madre, que el daño lo estaba provocando yo por cerrarle las puertas. Cada palabra era un intento de culparme de sus decisiones. Y lo que más me golpeaba era ver a mi propia madre respaldándola. Carmen, la misma mujer que me había criado, ahora estaba allí,
validando a la persona que un día me había empujado contra una mesa de vidrio, que había engañado a su familia y que había desaparecido durante años. Traté de razonar, aunque por dentro solo quería llamar a la policía. Les dije que no era el lugar ni el momento, que si querían hablar había instancias legales, pero que yo no iba a permitir un espectáculo frente a mis hijas. Roxana insistía, su voz cada vez más aguda, casi histérica, diciendo que yo le estaba robando la vida. Yo veía en sus ojos más rabia que arrepentimiento, más necesidad de imponer que de reparar. La discusión se alargó. Carmen terminó interviniendo, diciéndome que era un mal hijo por cerrarle las puertas a mi madre y un mal padre por negarle a mis hijas la oportunidad de tener una. Fue la primera vez que me tembló la voz. Le respondí que ella había perdido el derecho a opinar cuando decidió traicionarme durante años, escondiendo a Roxana en su casa y obligando a mis hijas a mentirme. Que no tenía autoridad moral para pararse frente a mí y señalarme. Vi un destello de incomodidad en su cara, pero enseguida volvió a endurecer la mirada. Roxana siguió gritando, acusándome de monstruo, de insensible. Yo sabía que mis hijas podían escuchar desde arriba, y eso me dolía más que los insultos. Quería protegerlas de esa escena, quería que no guardaran en la memoria a su madre así, descontrolada en la puerta. Al final, logré que se fueran. Les advertí que si no se marchaban de inmediato llamaría a la policía, y que no pensaba contenerme otra vez. Roxana me lanzó una última mirada cargada de odio y lágrimas, y Carmen, antes de girar, me dijo que algún día me arrepentiría. Cerré la puerta con las manos temblando. Subí a la habitación de las niñas. Valeria y Luciana estaban abrazadas, llorando en silencio. Me senté junto a ellas y les expliqué, con la mayor serenidad que pude, que no era su culpa, que su madre estaba pasando por cosas que no sabíamos manejar, pero que no debían sentirse responsables. Les prometí que nunca más permitiría que algo así ocurriera en casa. Esa noche, me quedé largo rato en la sala, mirando el vacío. No solo estaba peleando contra Roxana, también contra mis propios padres. Y en medio de todo, tenía que mantenerme firme para que mis hijas sintieran que su mundo todavía tenía cimientos. Fue entonces cuando comprendí que lo que estaba viviendo ya no era un simple divorcio ni un conflicto familiar, era una guerra de límites. Y yo no podía perderla, porque lo que estaba en juego eran las únicas personas que realmente importaban, Valeria y Luciana. Al día siguiente de aquel enfrentamiento, llamé a mi abogado. No podía dejarlo pasar. Le conté todo, cómo Roxana y mi madre habían aparecido en la puerta de mi casa, cómo habían gritado frente a las niñas, cómo habían ignorado la orden de restricción. Mi abogado me escuchó con calma, tomando notas, y al final me dijo que teníamos que movernos rápido. Si no poníamos un alto inmediato, ellas interpretarían mi silencio como un permiso tácito para seguir apareciendo cuando quisieran. Esa misma semana reforcé las medidas. Volví a hablar con las autoridades de la escuela de Valeria y Luciana, les pedí que extremaran precauciones, que bajo ninguna circunstancia permitieran que alguien que no fuera yo recogiera a mis hijas. También instalé cámaras nuevas en la casa, cambié cerraduras, y hasta coordiné con un vecino de confianza para que estuviera pendiente cuando yo no estaba. La idea de vivir así, con miedo constante de que irrumpieran en nuestra vida otra vez, me dolía, pero me consolaba saber que al menos estaba haciendo lo posible para proteger a mis hijas. En paralelo, seguimos con la terapia familiar. Las primeras sesiones después de aquel incidente fueron difíciles. Valeria me preguntó directamente por qué su abuela y su madre insistían tanto en acercarse si tenían prohibido hacerlo. No supe qué contestar de inmediato. No quería cargarla con el peso de mis resentimientos ni con explicaciones que no correspondían a su edad. Solo le dije la verdad en palabras simples: a veces, las personas que queremos toman malas decisiones. Y cuando esas decisiones nos lastiman, tenemos que poner límites. Luciana, más pequeña, no entendía todo, pero se me quedó mirando como si quisiera asegurarse de que yo no me iría nunca. Mientras tanto, la justicia se movía. Conseguimos que la orden de restricción se extendiera y reforzara. Durante 5 años, ni Roxana ni mis padres podrían acercarse a mí ni a las niñas. La jueza fue tajante: cualquier intento de contacto sería una violación grave con consecuencias legales. Salí de esa audiencia con un alivio extraño, como si al fin hubiera un muro firme entre mi familia y el caos. Pero yo sabía que los papeles no siempre bastan. Aún así, esa certeza legal me permitió respirar un poco. Durante semanas no hubo noticias, no hubo visitas inesperadas, no hubo llamadas clandestinas. La calma se sentía rara, como si de un momento a otro algo pudiera romperla, pero mis hijas la aprovecharon para volver a ser niñas, reían más, jugaban, dormían tranquilas. Yo mismo empecé a dormir sin despertarme a cada ruido en la casa. En ese tiempo, me dediqué a algo que había descuidado: estar con ellas más allá de lo urgente. Organizamos tardes de películas, cocinamos juntos, salimos al parque. Empecé a descubrir que Valeria tenía talento para dibujar y que Luciana se estaba enamorando de la música. Me prometí que, por encima de cualquier sombra del pasado, ellas crecerían sabiendo que su padre estaba presente, que no iba a desaparecer ni un solo día. Sin embargo, esa paz volvió a tambalear cuando una tarde, al llegar del trabajo, un vecino me contó que había visto a Roxana merodeando cerca de la casa.
No se acercó ni tocó el timbre, pero estaba allí, de pie en la acera, mirando. La sangre me hirvió, pero me contuve. No quería que mis hijas me vieran alterado otra vez. Llamé a mi abogado, registré el reporte en la comisaría y esperé. No volví a verla esos días, pero la sensación de vigilancia quedó instalada en mí. Supe entonces que este no era un problema que se resolviera de un día para otro. Aunque hubiera un papel de por medio, Roxana iba a seguir intentando cruzar la línea, y lo mismo mis padres, cegados por una lealtad que nunca entendí. Y yo tendría que mantenerme firme, aunque me doliera, aunque significara pelear contra quienes alguna vez fueron mi mundo. Esa noche, después de acostar a Valeria y Luciana, me quedé sentado en la sala a oscuras. Pensaba en todo lo que había perdido, un matrimonio, la confianza en mis padres, la tranquilidad de mi hogar. Pero también en lo que había ganado, la certeza de quién soy, la convicción de que nada ni nadie me hará soltar la mano de mis hijas. Y entendí que, aunque la lucha continuara, ya no estaba solo. Ellas y yo éramos un equipo, y no habría fuerza capaz de romperlo. Con el paso de los meses, la vida empezó a sentirse menos como una batalla constante y más como un terreno que poco a poco íbamos cultivando. La orden de restricción nos dio un respiro que parecía imposible antes. Aunque todavía vivía con el miedo de que Roxana o mis padres intentaran romperla, la rutina comenzó a estabilizarse. Valeria y Luciana recuperaban esa alegría que alguna vez pensé perdida, se reían a carcajadas en las cenas, llenaban la casa de dibujos y canciones, discutían entre ellas como lo hacen las hermanas. Pero siempre volvían a abrazarse al final del día. Yo mismo me sentía distinto. Durante años había sido como un soldado en guardia permanente, siempre listo para el próximo ataque. Ahora, por primera vez, tenía momentos de paz real. Me permitía leer un libro en silencio después de acostar a las niñas, salir a correr sin sentir que estaba huyendo de algo, incluso volver a pensar en mí como persona y no solo como padre en modo supervivencia. La terapia familiar también empezó a dar frutos. Valeria, que siempre había sido más reservada, comenzó a hablar abiertamente de sus miedos. Me confesó que durante mucho tiempo creyó que yo podía abandonarlas igual que su madre, que tenía pesadillas en las que un día me iba y no volvía. Esa confesión me partió el alma, pero también me dio la oportunidad de mirarla a los ojos y prometerle que nunca iba a pasar. Luciana, en cambio, mostraba su dolor con preguntas sencillas, casi ingenuas. ¿Por qué mamá no nos quiso lo suficiente? Yo respiraba hondo cada vez, buscaba palabras que no lastimaran, y le decía la verdad sin adornos, que su madre tomó malas decisiones, pero que eso no definía cuánto valían ellas. A pesar de los avances, no podía bajar la guardia del todo. Una tarde, cuando regresaba del trabajo, noté un sobre en el buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Adentro había una carta de Roxana. Decía que estaba arrepentida, que Martín la había dejado, que Mateo necesitaba una familia, que las niñas la necesitaban a ella. Pedía una oportunidad, imploraba. Rompí la carta en pedazos. No por odio, sino porque ya no tenía cabida en mi vida. Mi deber era proteger a mis hijas, no exponerlas otra vez a un dolor que ya habían sufrido. Con mis padres la distancia era absoluta. La orden también los incluía, y aunque en el fondo dolía saber que no verían crecer a sus nietas, entendía que había sido su elección. Ellos habían decidido traicionarme, cruzar la línea una y otra vez. La última vez que los vi, en la audiencia, sus miradas mezclaban furia y desdén. Fue duro, pero también liberador. Al cerrar esa puerta, entendí que no toda sangre merece llamarse familia. El tiempo siguió avanzando, y con él las heridas empezaron a cicatrizar. No de manera perfecta, las cicatrices siempre quedan, pero lo suficiente para que pudiéramos seguir adelante. Valeria y Luciana encontraron refugio en la escuela, en sus amigas, en sus hobbies. Yo encontré refugio en ellas y en la vida simple que construimos juntos. Ya no soñaba con grandes planes, solo con mantener nuestra calma. A veces, cuando las veo dormidas, pienso en todo lo que atravesamos. La traición de Roxana, el abandono, la mentira de mis padres, las noches en vela tratando de descifrar cómo seguir. Y me sorprende darme cuenta de que, a pesar de todo, no me quebré. Nos sostuvimos mutuamente, mis hijas y yo. El capítulo con Roxana y mis padres no sé si algún día terminará del todo, pero sé que ahora tengo las herramientas para enfrentarlo. Y lo más importante, sé que mis hijas confían en mí. Esa confianza, construida con cada promesa cumplida, con cada abrazo, con cada aquí estoy dicho de corazón, es lo que nos mantiene firmes. Hoy no pienso en venganza ni en lo que pudo ser. Pienso en Valeria y Luciana riendo en la mesa, en sus mochilas desordenadas tiradas en la sala, en las noches de películas abrazados en el sofá. Pienso en el hogar que logramos reconstruir después de tanta tormenta. Y aunque a veces el pasado toca la puerta disfrazado de arrepentimiento, yo ya aprendí la lección más dura, no todo lo que se rompe puede repararse. Y eso está bien. Porque la vida me demostró que lo que realmente importa no es lo que perdí, sino lo que logré salvar, a mis hijas y a mí mismo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.